Y ahora sí tenemos la posibilidad, tenemos nuestro invitado, ¿verdad? Lo contábamos en la semana y toda esta semana se vino hablando, Mechi, en el noticiero, yo también. Y para arrancar, antes de arrancar esta charla, quiero, seguramente vos también hoy tocaste el tema y tiene que ver con estas dos chicas de Cañuelas que tuvieron que retirarse de su propiedad porque un vecino absolutamente homofóbico y misógino, en un ataque lesbofóbico atroz, incendió la casa de esta pareja de mujeres que son mamás de una criatura de 5 años. Y este hecho que pasó en Cañuelas no es un hecho aislado. No. Está el de Barracas, que sucedió tiempo atrás. De la misma manera, incendiarlas, no son hechos aislados. Y parte de lo que dijo el presidente en Davos en cuanto a las mujeres y en cuanto a la comunidad homosexual, hizo mella. Y seas del lado que seas, del partido que seas, nos tocó a todos. Y para eso tenemos un invitado, chicas, que es Esteban Paulón, diputado por la provincia de Santa Fe. Tenemos antes, vamos a compartir antes para que vean que no tiene que ver con algo solamente de aquí. Ni siquiera que lo que se dio en Davos. Tiene que ver con una cuestión internacional. La misma Madonna con su No llores por mi Argentina, con la bandera. Y Jamie Curtis, que tiene, creo que su hijo es un chico trans. Y esto es lo que declaraba y la importancia y el valor de las palabras de esta mujer. I have a trans daughter. There are threats against her life. Just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred. As if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared. And you should be too. And Jamie Lee Curtis has a voice. And she's trying to use it. And you should too. And that's how we change things, is we think about them, we learn about them, and then we use our voices. Y la importancia que tiene que una mujer como esta actriz de primerísima línea y el orgullo que debe sentir su hija. De una mamá que la tranquilidad que le la apoya, y que sale a hablar y a ponerle una voz a un montón de gente que no tiene voz. Totalmente. No. Y ustedes saben que mañana está esta marcha federal que abarca a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país para entender que lo que pasa mañana nos toca a todos, no solamente a una minoría como nos quieren hacer creer, porque tiene que ver con los derechos, ¿no? Hay que retroceder, solamente avanzar sobre lo obtenido. Lo que se obtuvo, obtenido está y con mucho sacrificio. Y hay mucho por recorrer y para eso tenemos invitado, otra vez tengo la posibilidad de charlar con Esteban Paulón. Él es diputado y además es miembro, por supuesto, activista y bien activo, valga la redundancia, por los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Ahí estamos con Esteban. ¿Cómo te va, Esteban? Nuevamente te saludo y te agradezco la posibilidad de charlar con vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos difundir e invitar para las marchas de mañana. Vos sabés, Esteban, que hablábamos recién, yo, Mechi en el noticiero y yo también hoy a la mañana, este caso, estas chicas, y poner en este caso las chicas, no significa que uno cuente un hecho aislado, pero esta pareja de mujeres con una nena de 5 años que hicieron 10 denuncias allí en Cañuelas. Nadie los escuchó. Las dos fueron abordadas, amenazadas y perseguidas y la policía, la justicia les dio un botón antipánico a una de ellas cuando las dos habían recibido amenazas y tuvieron que irse. Tuvieron la percepción de que se venía algo feo porque habían visto una mirilla, porque era un hombre armado. Al otro día incendió su casa y lo perdieron todo. Sí, la verdad que, Débora, esto pone sobre la mesa que cuando hablamos de discursos de odio, cuando hablamos de instigación al odio, cuando hablamos de lo que implica para las distintas comunidades y los colectivos este tipo de discursos tan violentos que están legitimados desde lo más alto del poder, hablamos de una situación en la cual ese discurso de odio se traslada a una acción odiante, ¿no? Una persona que viene planteando esto y que un día actúa. Lo sufrimos el año pasado con el triple lesbicidio de Barracas, recuerdan ustedes. También una persona que persistentemente amenazaba. En general las fuerzas de seguridad le bajan el precio a este tema, plantean que no es para tanto.
Incluso ahora hay una operación muy fuerte del gobierno de la Nación y gente cercana al gobierno intentando bajarle el precio a los dichos de Milei, que bueno, se ofenden por cualquier cosa, ¿qué derecho perdieron? Sí. ¿Por qué salen? Y bueno, creo que el presidente Javier Milei en su discurso tan brutal, tan fuerte, tan violento, tan desproporcionado que tuvo en Davos, tocó una fibra de la sociedad, no solo del colectivo LGBTIQ+, sino una fibra de la sociedad democrática, de Total. quienes, independientemente de a quién hayamos votado, incluso mucha gente que lo ha votado a Javier Milei, entendemos que hay un consenso democrático construido en estos 41 años después del retorno de la democracia y que sobre esto no vamos a volver atrás. Seguro. Y no vamos a volver a la sociedad donde había que tener vergüenza de ser quien uno es, donde las mujeres no podían ejercer la patria potestad compartida, donde las mujeres se callaban ante la violencia de género. El presidente también negó la existencia del femicidio, que es un crimen terrible que se lleva a una mujer cada 30 horas en promedio en Argentina. Y por supuesto buscó en una frase de impacto, probablemente para posicionarse en ese club de los reaccionarios y las reaccionarias del mundo que tanto interés tiene en participar el presidente, llevó ese argumento al extremo planteando que todos los homosexuales somos pedófilos, que las personas trans son enfermas, amenazando con una persecución judicial a aquellos familiares o equipos médicos que han acompañado a sus hijos e hijas trans. Lo veíamos recién en Jamie Lee Curtis. Bueno, dice, esos son los peores crímenes de la humanidad. Total. Acompañar a un hijo, permitirle que sea feliz, acompañar su crianza, su identidad, su felicidad, que hoy miles de niños y niñas trans puedan estar, a diferencia de lo que pasaba antes, integrados en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, no sin dificultades, pero sí con el acompañamiento de la familia, que es tan importante. Por eso mañana salimos a la calle en una marcha que es mucho más amplia. Total. Claro. Diputado, eso es importante, ¿no? Porque entender que no solamente es para una minoría, sino que uno puede acompañar simplemente porque cree que valen bien los derechos que se consiguieron hasta el momento y que tanta lucha llevó por delante. Porque acá, digo, el discurso de odio siempre existió, lamentablemente siempre va a existir, pero el peso que tiene de que el discurso de odio venga de la boca de la persona que hoy tiene más poder en este país es terrible. Entonces, ¿En dónde, no? No, También. claro. ¿y dónde lo dice, no? Donde lo está mirando absolutamente todo el mundo, porque sabe que tiene una llegada impensada al decirlo desde ese lugar. Entonces, me parece que no solamente toca a esa minoría, sino al resto, incluso yo creo que hasta votantes, que tal vez lo votaron porque no le gustaba el del frente, porque una cuestión económica le llamó la atención y dijo, bueno, capaz que esté yendo por la economía, pero en esto tan sensible para nuestro país, ni siquiera los votantes deben compartir tanta violencia, sacando un grupo, por supuesto, hay público para todo. No tengas dudas, Javier Milei llegó al gobierno con una misión de la mayoría de la sociedad, que era ordenar la economía y devolver algo de perspectiva al país, que venía en una situación compleja, de falta de perspectiva, de sensación de estancamiento. Nadie votó la agenda de la batalla cultural. Por supuesto. Y bueno, lo de la economía habrá una valoración más o menos positiva. La mía no es positiva, pero sé que hay mucha gente que cree que este esfuerzo que está haciendo el país es necesario. Otros creemos que es un sufrimiento inútil a tanta gente y que en cualquier momento esto obviamente tiene poca sustentabilidad. Pero nadie votó la agenda de la batalla cultural. La batalla cultural aparece como un rasgo para construir identidad, ahora que está en el gobierno Milei, que necesita construir esa identidad un partido político, así como los socialistas, el peronismo, el radicalismo. Cualquier partido va a querer construir su identidad. Ellos han decidido construir una identidad en función de lo que está planteando hoy los sectores de la extrema derecha a nivel internacional. Y para quien todavía... para quien todavía... El presidente hace el discurso en Davos tan fuerte. Yo digo, al atacar al eslabón más débil de la cadena, porque sin lugar a dudas el colectivo LGBTIQ+, más allá de todos los derechos que hemos conquistado y que hoy la verdad que gozamos de un respeto en la sociedad, etcétera, viene de muy atrás. Es uno de los últimos colectivos que se incorpora a la noción de democracia. Pensá que una persona trans hasta el año 2012 no tenía siquiera derecho al documento. Bueno, el presidente, al atacar a ese sector que es el más postergado o uno de los más postergados, de alguna manera le envía una señal a todos los otros sectores. Por eso la reacción es plural, es diversa, es amplia, es transversal y es de muchísimos sectores, no políticos, partidarios, etcétera. Son sectores de la sociedad que sienten que vale la pena alzar la voz a 1 año y 2 meses del gobierno de Javier Milei
para plantearle que hay un límite y que ese límite es el consenso democrático. Lo que pasa es Después que- discutimos las medidas económicas, etcétera, pero que hoy el consenso democrático hay que mantener. Pero ¿sabes qué, Esteban? A mí lo que me hace ruido, más allá de todo, ¿no? Todo lo que viene sucediendo me hace ruido, y me genera incomodidad, me irrita, pero también entiendo esta cuestión de ir desde lo micro hasta lo macro, de sacar el ESI de los colegios para que estos chicos no tengan para que los chicos no tengan herramientas que les permitan desnaturalizar el horror que pueden llegar a estar viviendo en sus propias casas. Vos recién hablabas de los femicidios y la realidad es que hay un montón de chicos que no solo pierden a la mamá, sino que pierden al papá, que termina preso a raíz del asesinato a la madre. Digo, es bastante más amplio de lo que solo quiso definir el presidente, y me parece que tocó la fibra de un montón de personas, porque intentar hacer creer, intentar tapar el sol con la mano es imposible. Lo conseguido está, y por más que lo niegues, no va a dejar de estar, por más que digas que no. Por más que digas que no, como un nene caprichoso, no va a dejar de estar. Ahora, mientras tanto, querer hacer creer que el femicidio es porque la mujer tiene más valor que el hombre es de una ignorancia muy importante. No entender qué significa la igualdad, qué significa la diferencia entre ellos. Entonces, esa es la parte que a mí me parece que es desde lo micro hasta lo macro. Es parte de la operación, ¿no? De cuando él utiliza un caso concreto y lo extrapola, cuando hablan de las vidas de las mujeres víctimas de femicidio en términos de que pareciera que es un privilegio y que vale más la vida de una mujer que de un hombre, y desconoce y desnaturaliza o desconoce la desigualdad estructural que existe entre varones y mujeres, que es innegable. Bueno, es todo parte de una operación para intentar decir, yo digo, es un gobierno muy cínico, en nombre de la libertad restringe libertades, en nombre de la igualdad elimina acciones que efectivamente intentan garantizar un marco igualitario. Pero ahí tiene un problema el presidente, porque vos lo decías bien, Débora, recién, esta batalla cultural y este intento de volver la sociedad, yo digo al Estado de registro civil. Esto nos quiere llevar antes de la generación del 80. Te diría que por los dichos de Bertie Venegas Lynch en relación al trabajo esclavo, creo que nos quieren llevar a la década de 1860, 70 en las plantaciones de algodón de Georgia en Estados Unidos. Más o menos, sí. Y la verdad es que en ese sentido el presidente nos lleva a esa discusión, que es una discusión perdida, es una discusión que no tiene ninguna posibilidad de avanzar, porque la verdad es que la sociedad avanzó, mira para adelante, no quiere volver para atrás, nadie va a volver. La sexualidad no se va a vivir varón, mujer, heterosexualidad obligatoria, 3 hijos, digo, ese modelo que está impulsando todo este sector. Seguro. Es un modelo inexistente, es un modelo que no tiene ninguna realidad, porque no tiene realidad ni anclaje en la sociedad. La sociedad avanzó, sobre estos temas decidió avanzar, decidió mirar para adelante. Creo que hay una conciencia mayoritaria de que parte de las deudas de la democracia justamente no tienen que ver con los derechos adquiridos, con todo lo que se ha logrado, con esta ampliación de derechos. La sociedad argentina no tiene un problema estructural de discriminación. Sí tenemos, obviamente, situaciones de discriminación, por supuesto hay, de odio hay, pero no es un problema estructural como ocurre en otros países, básicamente porque es una sociedad que se construyó en ese contexto de diversidad y pluralidad. Ahora, Esteban, el presidente se va a seguir chocando la cabeza. Sin duda, sin duda. Sí, seguramente. Esteban, bueno, obviamente esta es una marcha federal, hay una invitación a reunirse en distintos puntos del país. Tal vez hay personas que nos están viendo ahora, ya sabían de la marcha, pero tal vez después de escucharte quieren sumarse. ¿Cuál sería el lineamiento, cuál sería la convocatoria que darías a estas personas para que, si no saben dónde buscar la información, a dónde dirigirse o cómo encontrar a esos grupos que van a estar manifestando, bueno, a dónde ir, cómo hacerlo? En la Ciudad de Buenos Aires, a las 4 de la tarde en Plaza Congreso, allí vamos a hacer la concentración y luego marchar a Casa Rosada. Hay marcha en más de 150 ciudades del país. Recién me contaban que interior de la provincia de Buenos Aires, interior de Entre Ríos, en mi provincia, en Santa Fe, en las 5 principales ciudades. Ahí está el mapa. Hay una aplicación, un mapa. Exacto, ahí está el mapa. Que muestra las marchas. Yo lo único que quiero decir sobre la marcha es que, en primer lugar, invitar a toda la sociedad, aquel que sienta que la democracia vale la pena, independientemente de a quién haya votado, independientemente de lo que piense el ley, independientemente de su orientación sexual, de dónde venga, esté mañana, porque es una señal muy importante. También lo va a ayudar al presidente a dimensionar y a ver cuál es la sociedad que preside
y y hacia dónde quiere ir la sociedad argentina en términos de libertades individuales. Y lo segundo, despejar fantasmas. Esto no es una marcha opositora, no es el club de helicóptero, Claro, no es el política. para un gran frente, claro, no es para un frente electoral. Una marcha democrática de la gente que dice que no es contra algo. Milei, es una marcha democrática. Por supuesto, va a haber dirigentes políticos, yo mismo soy dirigente del colectivo, pero también soy diputado por un partido político. Allí estaremos para acompañar, seguramente va a haber algunos de los que muchas veces no vemos y mañana aparecerán. Bienvenidas todas las voces, bienvenido todo el mundo para fortalecer esta noción de la sociedad democrática. La discusión política, si esto tiene un efecto o no tiene efecto, es para los analistas y va a ser para los políticos que tendremos que charlarlo fuera de la marcha. La marcha es del pueblo, es de la sociedad democrática y en la medida en que seamos muchos y muchas quienes vayamos con esa convicción, también disminuimos el riesgo de que alguien intente apropiarse de algo que es colectivo. Absolutamente, porque en el discurso a muchos que ya lo tenían absolutamente enquistado en sus vidas, se lo tomaron en serio, la palabra viene de arriba y empiezan a pasar lo que pasó hoy en Cañuelas o lo que pasó en Barracas. La marcha no es solamente acá en Argentina, hay un mapa que tiene que ver con el mundo. Ciudades afuera también. Sí, señor, ahí tenemos... Estados Unidos, en México, en Madrid, en Barcelona. En Ámsterdam, en un montón de lugares. En un montón de lugares, así que me gusta esta cuestión democrática para que todos entendamos que si se trata de retroceder en los derechos, nos toca a todos, no importa ni qué partido, ni qué elección, ni nada que tengas. Los derechos obtenidos no se retroceden ni medio pasito. Esteban, gracias por esta comunicación una vez más. Vale la pena salir a la calle, aunque... a pesar de todo. Así Sí, que señor, mañana... acompaña el clima, aparte va a estar divino. Y te digo más, si llueve, la épica de la lluvia, vamos todos con la lluvia, olvídate. También, la marcha del orgullo, obviamente, mucha agua mañana para tomar, porque va a ser calor. Gracias, Esteban, por una vez más por dialogar, Esteban Pablón. Ahí estamos, Vamos a un corte y nos volvemos porque tenemos mucha información.